puede pasar. Al revés. Muy bien, pues nada, pues vamos a empezar. Bienvenidos al foro de hoy, al encuentro. Que alguno está por primera vez. Pero eso, como sabéis, pues es un foro amigable y en el que se puede discutir, deliberar, llevar la contra, estar de acuerdo, todo en un ambiente pues tranquilo y amistoso y de compartir. Y nada, hoy tenemos la suerte de contar con Gloria, con un tema que es complejo y difícil, pero que los que trabajamos en clínica pues también lo hemos ido recibiendo y atendiendo desde hace años. Hay más opinión pública respecto a esto y Gloria, sobre todo, pues nos vas a hablar fundamentándote en tu práctica y en tu experiencia, no tanto la teoría de los abusos, sino que tú no te dedicas a esto académicamente, sino que te has dedicado por la atención de personas y por recoger testimonios y experiencias y buscar soluciones y ver modos de mejorarlo, ¿no? Así que nada, pues ella va a exponer primero y luego ya hacemos las preguntas. Pero si queréis interrumpirme, decís si ya yo nada. Y luego ya, como tenemos hasta las 9, pues nada, pues muchísimas gracias. A vosotros. Antes que nada, muchas gracias por venir. Es un tema, como decía Carlos, que no es fácil, pero que sí está hoy muy a la orden del día y que, bueno, pues es una oportunidad el trabajarlo. Yo quiero decir desde el inicio que efectivamente yo no soy una académica del tema, ni mucho menos. Yo trabajo como psicoterapeuta y, bueno, a través de la terapia he ido afrontando temas de estos, pero además me presento un poquito más. Y además ahora, estoy trabajando en la Confer, soy responsable del área de la oficina de entornos seguros, entonces pues también desde ahí es un tema que estamos afrontando. Pero yo también aprendí por necesidad, porque yo pertenezco al Regnum Christi, soy consagrada del Regnum Christi, y ante la historia de nuestro fundador, cuando se habla de abusos en todos lados se habla de fundador nuestro, pues obviamente espabilamos y no hubo más que decir, bueno, de hecho la visita apostólica que hizo la Santa Sede dijo hay que revisar qué efectos ha tenido una persona, un fundador así, qué efectos ha tenido en toda la estructura. Yo en ese momento, justo después de eso, empecé a ser directora general y pues fue decir, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué efectos ha tenido en nosotros? Y reconozcámosle, pongámosle nombre. Entonces yo he tenido la suerte de poder pedir consejo a muchísima gente, de preguntar mucho, de leer mucho, para poder ir afrontando y viendo qué estructuras había, por eso voy a hablar bastante de estructuras, y luego también sí, qué personas podían favorecer esto, pero primero, qué estructuras puede haber de todo esto, y cómo, bueno, pues nos influye a los que estamos ahí, ¿no? Entonces, parto de que hay plagio en todo lo que pueda decir, porque yo he leído a muchísima gente, les digo a todos si queréis de una vez, desde a gente que ya ha venido aquí, que me da gusto, Luis Alfonso Zamorano, bueno, Davidcito, Yanira Angulo, o sea, hay mucha gente a la que yo me refiero porque de ellos he ido aprendiendo, ¿no? Entonces, bueno, de este tema de los abusos sexuales, de los abusos de poder, perdón, es un tema muy sensible y habitualmente se ha hablado de los abusos sexuales, pero desde hace tiempo el Papa, y lo habéis escuchado vosotros, habla de una triada, ¿no? Habla de abusos sexuales, abusos de poder y abusos de conciencia. Él ya, siempre que habla de abusos, engloba las tres cosas, ¿no? Es verdad que la gravedad de abusos sexuales en gran parte ha dejado en segundo plano el tema de los de conciencia, de los de poder. Como Iglesia creo que estamos afrontando mucho todo el tema de abusos sexuales, me consta el esfuerzo que se está haciendo, participo en ello, y me consta que estamos empezando a ir tomando más conciencia de este otro, pero que todavía es más difícil, ¿no? Es verdad que generalmente, y todos vosotros lo sabéis, cuando un victimario abusa de otro,
ya está utilizando su poder, ¿no? O sea, ya es un abuso de poder. Si es en un entorno eclesial, podríamos decir que también de su conciencia, ¿no? Entonces, yo a veces la imagen que tengo es esta, la del iceberg, porque desgraciadamente creo que es un tema que todavía seguimos viendo la magnitud del problema. Alguna gente me pregunta, ¿los escándalos han acabado ya? Y yo, es que la magnitud del problema creo que es grande, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que seguir ahondando en la conciencia de la dignidad humana y cómo defenderla. Me gusta empezar con esto porque si vamos a profundizar en el ejercicio del poder y de la autoridad, pues la autoridad en la Iglesia siempre viene de Jesucristo, ¿no? Entonces la figura del buen pastor que da la vida por las ovejas debería ser la que todos los que tenemos o hemos tenido autoridad o ejercemos algún tipo de poder sobre otros deberíamos de tener siempre presente, ¿no? O también lo que dice en Marcos 10, ¿no? Que él no ha venido a ser servido sino a servir. Y yo preparé esto en Semana Santa y hay un bebé por ahí. También quiere intervenir. ¿Qué opine? Bueno, y cuando lo preparé, pues claro, Semana Santa, dices, bueno, Jesucristo, ¿cómo ejerce su poder? Pues lavando los pies a los discípulos, es un rey que es coronado de espinas, que denuncia a los fariseos porque imponen pesadas cargas y ellos no las cumplen. Luego encontré esta imagen que es el buen pastor, pero además está en una cruz. Entonces, mira, pues os la dejo, si os sirve de tenerla presente, ¿no? Yo quiero partir, creo que con vosotros es un público que aquí se puede hablar así. La Iglesia, hay mucho bien, se hace mucho bien, y sería muy injusto no reconocerlo. No vengo a hablar de eso, pero hay mucho bien, y es precisamente por amor a la Iglesia, y amor a la vida consagrada también, a la vida religiosa, por lo que pues no podemos dejar de luchar contra esto, ¿no? De hecho, quisiera que marquemos este encuentro desde las palabras que escribió el Papa Francisco en el 2018 a todo el pueblo de Dios. Él ahí hablaba de que si un miembro sufre, todos sufren con él, y decía que es un crimen que genera hondas heridas de dolor e impotencia, en primer lugar en las víctimas, pero también en sus familiares y en toda la comunidad, sean creyentes o no. Entonces, creo que todos hemos visto el daño que esto ha hecho a tanta gente, ¿no? Y el escándalo en la Iglesia. Dice, es imprescindible que como Iglesia podamos reconocer y condenar con dolor y vergüenza las atrocidades cometidas por personas consagradas, clérigos e incluso por aquellos que tenían la misión de velar y cuidar a los más vulnerables. Entonces, bueno, hay que hacerlo. Y luego, lo que señala aquí, ¿no? La única manera que tenemos de responder a este mal es vivirlo como una tarea que nos involucra a todos, a todo el pueblo de Dios. No es de una parte, no es de algunos. Y todo lo que se realice para erradicar la cultura de abuso de nuestras comunidades sin una participación activa de todos los miembros de la Iglesia no logrará generar las dinámicas necesarias para una sana y realista transformación. Entonces, este encuentro creo que se puede enmarcar desde aquí. Un esfuerzo del pueblo de Dios, de la mayoría que trabajamos en el ámbito de la salud mental y que nos comprometemos con esto, ¿no? Porque pues os llegará probablemente a vuestras consultas, pero al mismo tiempo pues también saber acompañar este dolor, ¿no? Entonces, lo que os propongo, si cambia, porque luego nos enrollamos en alguna otra cosa, lo dejamos, pero yo propondría que hablemos de unas definiciones para entender de qué estamos hablando, de estas características estructuras, de personas que cometen este tipo de abusos y luego de quienes los sufren, ¿no? Esta es un poquito la idea de lo que os propongo hoy. Y empiezo por definiciones porque a veces al abordar este tema, una de las cosas que me dicen a veces es, pero dime qué es eso de los abusos de poder. Es como una pregunta muy común, ¿no? ¿Qué es? ¿Cómo se conceptualiza? Y es una dificultad. De hecho, menos los casos más graves no está comprendido en el derecho canónico. Yo he leído, y hay muchas jornadas y congresos dedicados enteramente a la definición de qué es un abuso. Hay un montón de artículos, un montón de publicaciones, gracias a Dios, a este respecto, para ir entendiendo más desde todos los ámbitos, a nivel teológico, a nivel canónico, a nivel de comprensión de la dinámica que se genera en las personas.
De hecho, tenemos una jornada de esto ahora en mayo, 3 días en junio, que es dedicado precisamente a profundizar en estos conceptos, ¿no? Y podemos hablar de abuso diciendo, bueno, es hacer un mal uso de algo. Entonces podríamos hablar de abusos de poder, que, siendo simples, es extralimitar las funciones que uno tiene, ¿no? El abuso de autoridad tendría un matiz, que es que no tengo un poder ejecutivo práctico, a lo mejor no soy el superior de esa persona, pero sí tengo una autoridad moral, una autoridad espiritual, porque soy un acompañante o algo así, ¿no? El abuso de conciencia, que es cuando, bueno, la conciencia como es el lugar en el que yo encuentro el bien y el mal, cuando uno va tomando el lugar del otro en su conciencia, va colonizando, de hecho lo hablan así, colonización emocional, pasa a pensar, a decidir y hacer bajo la influencia del otro, ¿no? Entonces esto es muy más propio de los acompañantes espirituales. Y luego estaría el tema del abuso espiritual. En el abuso espiritual hay muchas definiciones. Os he puesto aquí esta de Oakley y Humphreys, que es muy característica, es de las primeras que fue más sistemática, ¿no? Esta definición, que dice, bueno, de aquí los elementos, la tenéis aquí, es una forma de abuso emocional y psicológico, es un patrón sistemático de comportamiento coercitivo y controlador. Luego señala eso, que puede incluir, vamos a ver todos estos elementos: manipulación, aprovechamiento, rendición de cuentas forzada, censura de la toma de decisiones. Ahí todos estos elementos que señalan aquí ellos son un poco los que queremos ver. Hay otra definición, por ejemplo esta de Davidcito, que tiene un artículo de notas canónicas sobre el concepto. Es muy interesante, de abuso de poder y conciencia. Y va repasando todas las definiciones y dice, en cualquier caso, partiendo de las palabras del Papa Francisco, se podría entender y mirar que aquí él iguala con la expresión abuso espiritual o de conciencia diversas formas de abuso emocional y o abuso de poder. Él mezcla aquí los 4 términos. En el contexto de la vida espiritual, especialmente durante el acompañamiento espiritual o dentro de las comunidades. Creo que es importante entender que aquí radica una de las claves del abuso de poder en el ámbito eclesial, y es que se trata de relaciones asimétricas, porque las personas se acercan a los acompañantes desde una posición de confianza. Ya van con apertura, con cercanía, sin barreras. Entonces eso es un poquito lo que donde puede radicar el abuso. Esta otra también de Samuel Fernández, él es un teólogo chileno de la Universidad Católica de Chile. Él señala eso, que el abusador, tomando el lugar de Dios, obstruye o anula la libertad espiritual de la víctima, ¿no? Entonces esa es una de las características que él señala. Y está esta otra, que está de un libro que se llama Confianza rota. Fijaros el subtítulo del libro: una guía práctica para identificar y recuperarse de la fe tóxica, la iglesia tóxica y el abuso espiritual. Es este autor. Y esta definición destaca 3 elementos que son los importantes. El poder del líder espiritual, que busca identificarse con Dios, la pérdida de libertad de la víctima y la búsqueda del beneficio propio. Entonces vamos a pasar ahora, como os decía, me parece muy importante que nos detengamos en el tema de las estructuras, porque nos va a tocar, y seguro que vosotros en vuestras consultas los veis, personas que son víctimas de una persona que ha ejercido mal su poder, su autoridad, pero también, al menos a mí me ha tocado, nos toca, personas que han vivido en una estructura que no era sana, ¿no? Y a veces esto cuesta más reconocerlo, y es más difícil, porque uno como que cuando está inserto ahí dentro, es más difícil el darse cuenta de ello. Y incluso, vosotros sabéis, es muy común en los que cometen un abuso, la dificultad para reconocerlo. A mí me llama la atención eso, leer testimonios de victimarios que dicen, no, pero si en realidad yo lo único que hacía era hacerlo un bien. Cuando describía él mismo los abusos, yo decía, ¿pero qué me estás contando? Era por cuidarla. Y unos abusos sexuales tremendos, ¿no? Pero
pero es una dificultad el reconocer el daño que se hace. En estructuras nos puede pasar lo mismo, ¿eh? Que dices, bueno, pues si yo estoy solamente queriendo hacer el bien, si quiero que conozcan al Señor, si en realidad estamos viviendo nuestro carisma o lo que sea, y nos cuesta hacer un examen, una introspección sobre ello. Como os decía, a nosotros creo que nos obligó la situación, que no nos quedó de otra, pero bueno. Empiezo por poner un momentito las características de estructuras en cualquier contexto. Se suele comentar esta jerarquía autoritaria, la falta de transparencia, en contexto de cualquier tipo, aquí ya no hablo de iglesia. La cultura del silencio, la falta de controles y procedimientos adecuados, la cultura de lealtad inquebrantable, la asimetría de poder y la cultura de impunidad. Entonces, ahora vámonos a los entornos eclesiales. Aquí quisiera tomar esta imagen que viene de la doctora Isabel Chartier-Sivan, que ella en una jornada de formación sobre los abusos en Francia, a toda la conferencia de religiosos y religiosas de Francia, ella comentaba, dice, el abuso de poder en un contexto religioso corresponde a una alineación mental, psicológica y espiritual, que altera la capacidad de discernimiento y que va a adormecer la conciencia. Dice, este dominio, este abuso, es peor que en otros ambientes, pues además del daño físico y psicológico que causa, va a alterar profunda y duraderamente la capacidad de relación con Dios. De hecho, creo que esto es una de las cosas que duele más de ver a las víctimas de abuso, ¿no? Es decir, qué impresión que les ha roto su relación con Dios. Era gente que estaba en nuestros entornos eclesiales buscando a Dios y les ha roto. Este verano estuve con una persona que sufrió un abuso muy fuerte en temas de poder y decía, lo que más sigo llorando después de 8 años es que no me puedo volver a acercar a Jesucristo. No me puedo volver a acercar porque para mí ya se me ha roto toda esa relación. Cuando yo desde los 13 años tenía una relación muy cercana con Jesucristo, incluso eso, a nivel vocacional también, ¿no? Pero bueno, lo que esta doctora señala, dice, tenemos que comprender que es un conjunto de cosas, de acontecimientos, de palabras que van a conducir, fijaros qué palabra dice, al aniquilamiento de una persona y su libertad. Es una palabra fuerte, ¿no? El aniquilamiento de una persona y su libertad. Una malla muy fina, como una red para cazar mariposas, que va a encerrar poco a poco a la persona en una pérdida de lucidez. Un solo hilo de esta red tiene pocas consecuencias, excepto en el caso de las lesiones sexuales, pero es el conjunto de todos los hilos entretejidos lo que se vuelve nocivo. Y haciendo la presentación busqué en Google tela de araña y me salió esta imagen con un artículo que decía la tela de araña, de los materiales más resistentes de la naturaleza. No lo leí a fondo, pero te explicaba por qué la tela de araña es de los materiales más resistentes, ¿no? Y en el fondo, pues a lo mejor es eso, es un hilito que va pasando, que en teoría no es tan fuerte, pero que va atrapando a la persona, ¿no? Entonces, voy a ir comentando varias características. No es que una sola de estas, a veces una sola sí, ya puede destrozar a la persona, ¿eh? Pero es cuando se van dando en su conjunto, ¿no? Vamos a hablar de estas, la estructura de pirámide, el aislamiento, la manipulación de la obediencia, la unidad o uniformismo, la transparencia, mesianismo y mecanismos de control. Esto es un poquito lo que voy a compartir. Primero el tema de la estructura de pirámide. Partamos que es normal en la vida religiosa. O sea, es normal que haya un superior, todos tenemos voto de obediencia, vale, eso es normal, ¿no? Pero con este término, hay un autor que os recomiendo mucho, Lassus se llama, él habla de esta estructura como uno de los peligros, ¿no? Él tiene un libro, Lassus, que se llama Los riesgos de la vida religiosa, leerlo. Él es un prior de la Cartuja, si no me equivoco, y a mí ese libro fue de los que cuando empecé a leer, él fue el que me libró de qué es esto, todo esto que hay en estas estructuras y que a veces hay cosas tan sutiles
que poco a poco no te vas dando cuenta. Y cuando habla de la estructura de pirámide, él señala dos cosas. Uno, la referencia única. Fijaos qué es eso, una persona que controla la vida de la comunidad y de la persona en todas sus dimensiones. Todo lo decide el superior o el líder, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si pensamos en una comunidad, desde qué van a comer, desde qué canciones se cantan, desde qué material se va a rezar, cómo se va a organizar y quién va a ir a cada paseo con quién, o sea, todo lo va diciendo una persona en la vida de la comunidad. Con lo cual, como eso va infantilizando a los otros, porque no tienen capacidad de decir absolutamente de nada. Sí, o sea, quien está encargado, entre comillas, por ejemplo, eso de la cocina, no va a decidir ni siquiera en ese ámbito. Todo lo decide la referente única, que es el líder, ¿no? Puede pasar en comunidades religiosas, como el ejemplo que os he puesto, pero también puede pasar en comunidades parroquiales. Todo lo decide, o juveniles, todo lo decide él, que es súper carismático, es el encargado. No, vamos a preguntarle a fulanito, vamos a ver qué dice él, y todo, esa referencia única, ¿no? Y el peligro es que también es una referencia única en la vida de las personas. Es la autoridad, es quien, por tanto, quien decide si es un apostólico, una misión o cualquier cosa, pero es también quien acompaña a veces espiritualmente, es quien acompaña humanamente, es con quien puedes hablar. En muchas congregaciones, grupos, movimientos, se sugiere que no se hablen de cosas, y eso luego lo voy a hablar, de cosas personales con otros. Entonces, hablando una vez con una religiosa, que me pedía consejo de cómo acompañar a otra religiosa que ha sido víctima de abuso sexual, ¿no? Me decía, ¿cómo la ayudamos en la comunidad y tal? Y dice, porque es que veo que se apega mucho a mí. Y digo, bueno, tienes que fomentar que se relacione con otras, etc. Me decía, no, es que entre las demás por la regla no hablan. Y yo, pues si solamente puede hablar contigo y está ahora mismo tomando conciencia de su abuso, pues es que tendrá que hablar contigo, es que no hay nadie más, ¿no? Entonces, esa referencia única que esta persona va tomando, ¿no? Pero, pues lo vas viendo todo con esa persona, ¿no? Entonces, acabas viéndote desde los ojos de esa persona, que esto es lo delicado, te definen, ¿no? Porque lo que el otro piensa de ti es que es la verdad, va anulando la identidad de las personas. Y además, o sea, para las personas en autoridad es una responsabilidad fuerte porque son casi los responsables de que el otro esté bien en su vida cristiana o en su vocación, que rece o que incluso psicológicamente esté bien, ¿no? He traído escritos, porque a veces creo que ayuda a escuchar directamente a las víctimas, testimonios de víctimas que ellas mismas lo cuentan. Varios de estos testimonios son de las siervas del Plan de Dios. Es que ellas tienen varios artículos publicados con muchos testimonios, entonces me fue muy fácil acudir a cogerlos a ellas. Las siervas del Plan de Dios, a lo mejor habéis oído hablar de ellas, están dentro de la familia de los sodalicios, que también su fundador es estilo nuestro, Figari, que también su fundador está apartado desde el 2017, él está vivo, que es lo más complicado. Desde el 2017 está apartado por todo tema de abuso sexual, de poder, de conciencia, ¿no? Entonces, las siervas también han hecho un proceso de poner nombre. Entonces, algunos de los testimonios que traigo son de ellas. Dice, me enseñaron a no cuestionar a las autoridades. Teníamos prohibido pensar mal de ellas. Así que el punto de partida era que yo estaba equivocada y que no veía la realidad. Era yo quien tenía que hacer el esfuerzo de cambiar mis pensamientos. Las autoridades simplemente estaban más allá de cualquier opinión que pudiéramos tener sobre ellas. Me acostumbré a que una autoridad tuviera mi vida en sus manos. Y aquí os pongo un testimonio, que esto también está publicado, o sea que no me importó traerlo, que es del informe, después de mis años de gobierno presenté un informe a la Asamblea, de ese informe extraigo algunas frases, como está publicado. No he pedido ni permiso porque está ahí. Esta dependencia de la autoridad, esto lo pusimos después de hacer un análisis de qué había pasado, en los diversos ámbitos de la vida mermaba la autonomía y la libertad de la persona, que en muchos casos se anulaba. La persona llegaba a juzgarse y valorarse a sí misma según el juicio y la valoración de la autoridad, que la autoridad tenía de ella.
la gestión y decisión de las decisiones de la propia vida requerían de la aprobación de la autoridad hasta en cosas insignificantes. Bueno, esto me lo salto. Bueno, parecía tener el derecho a interpretar lo que Dios estaba pidiendo a la persona, juzgando sus intenciones, sus acciones, indagando en su conciencia sin respetar el derecho a la intimidad y reserva, haciendo juicios sobre la persona y en consecuencia reemplazando su conciencia. Bueno, pues eso, una referencia única, y además, para que todo esto sea posible, hay que frenar las relaciones entre los miembros, ¿no? Porque claro, si hablan, pues pueden contrastar opiniones. Si en el grupo parroquial yo puedo comentar que es que esto que nos ha pedido hacer el párroco como que se me hace un poco raro, o sea, no sé, si puedo hablar de eso, ya habrá más pensamiento. Y recordar que es una referencia única, un único pensamiento, el del líder. Entonces, pues que no haya comunicación entre los miembros como mecanismo de control, si ya sabéis bien que va eso, ¿no? Es difícil que alguien se oponga, que alguien ponga un freno, cuando no tiene posibilidad de contrastar opiniones, ¿no? Porque a no ser que tengas una personalidad muy fuerte, es fácil que te convencen de que estás equivocado. Bueno, es que todavía no estás integrado, esa frase, todavía no estás convertido del todo, te falta asimilar más el carisma, todavía no eres suficientemente espiritual y por eso no lo ves, tienes que crecer en tu vida de oración. Todas son manipulaciones una tras otra, ¿no? Entonces, se dificultan, eso, pues si se va haciendo esta referencia única, se quitan las relaciones personales, pues caldo de cultivo para que las personas vayan dando su juicio. Como os decía, esto infantiliza mucho a las personas, dejan de poder asumir su propia vida, voy a hablar de eso más adelante, pierden la capacidad de relación, de decisión y pues hacen dependientes de la autoridad. Y esto, supongo que muchos de vosotros habéis oído hablar, por ejemplo, de lo que pasó en la parroquia del Bosque con Caradima en Chile, ¿no? Entonces, lo digo para que no pensemos que solo es dentro del ámbito de comunidades de vida consagrada, laical o religiosa, ¿vale? Sino que va más allá. La segunda que os decía es el tema del aislamiento, que está muy unido. Todo acosador sabe que un aislamiento va a favorecer la situación, porque anulo las posibilidades de escape de la víctima. Esto se ve en el acoso infantil, se ve en el acoso de pareja, se ve en el acoso familiar, pero bueno, pues en este entorno también, ¿no? En el aislamiento lo que se va a intentar es eso, reducir el entorno de la persona para, muchas veces con secretos, con mentiras, para que cuanta menos gente está al corriente de lo que pasa aquí, más posible es que yo como líder pueda seguir haciendo esto, ¿vale? Porque nadie me lo va a impedir. Entonces, ¿qué pasa? Pues se aísla, se limitan las relaciones con la familia. Bueno, pues mira, eso. Y la razón es la misma, que la persona no comente ni tenga otros intercambios, ¿no? Eso, mira, pues no conviene que hables este tipo de cosas con gente que no sea de dentro, ¿no? Los de dentro sí te entenderían, de fuera no. Se limita el contacto con la familia, revisión de correo, de correspondencia. El otro día me hablaba una persona que tiene una hermana religiosa. Decía, es que mi hermana religiosa no puede venir a visitar a mi familia si no es con otra hermana de la comunidad. Ella no es española y dice, mi familia pues no quiere que venga siempre una religiosa, que la volemos hasta nuestro país y esté la otra monjita aquí todo el día con nosotros en la visita familiar. Pero fijaros hasta qué punto se llega a limitar el contacto con la familia, porque claro, siempre hay como una especie de control, aunque no sea superior a la que vaya, ¿eh? Pero bueno. De esto tengo varios ejemplos escritos, por ejemplo, eso. A Rosa le dijeron, esto también es de las siervas, le dijeron que no podía confiar en nadie, aparte de la institución, ni siquiera en su propia familia. Ella explica, mi mejor amiga también era religiosa en la comunidad y estaba un año más adelante en formación. No se me permitía compartir nada con ella, ni siquiera con alguien religiosa de la propia institución, ¿eh? Las pocas conversaciones con mi familia duraban menos de 10 minutos y generalmente me acompañaba una hermana. Bueno, explica que pidió algo de la familia y decían que
que la familia no podía participar porque podían ir llevando a ir perdiendo el criterio y el juicio de la institución. El otro día me llegó a la consulta una chica que ya no es religiosa, pero me decía, entró a un convento a los 13 años. Dice, de los 13 a los 19 no había mi familia. A mí la escuchaba, yo quería llorar con ella. O sea, de los 13 a los 19 no había su familia, ¿no? Decía, porque me decían que me iban a meter pensamientos del diablo. Esta mujer tiene todo tipo de miedos hoy en día, ¿no? Me iban a meter pensamientos del diablo. Pero sin llegar a decir estos extremos, es que no te van a entender, no pueden entender lo propio, ¿no? Luego se limita también el acceso a la información que reciben, ¿no? Desde, a veces el acceso a internet, pero qué tipo de noticias leen, qué tipo de libros. Con esto se va anulando el pensamiento crítico, ¿no? Porque pues si te dicen qué libros lees, qué textos meditas, hay un texto de una de las siervas que lo dice, que se les decía qué comentarios de los evangelios se podían leer, ¿no? Pues la información que tienes para formarte un juicio se anula, ¿no? Se lee mucho lo propio, ¿no? O lo de estos autores, pues confiamos, ¿no? Y luego, en temas de formación, se limita la posibilidad de tener un acompañante espiritual de fuera, o pues, de ir a ejercicios espirituales con alguien de fuera. No, mejor vente con nuestro grupo, no vayas con alguien de fuera, ¿no? Entonces, como os digo, una característica suelta, no pasa nada. Entonces, como cuando va llevando a este aislamiento, ¿no? En el 2018 hubo un evento en Roma que se llamaba Superando el Silencio. Y allí varias personas que fueron religiosas hablaban de los abusos que habían sufrido, y hay una que era teóloga, superviviente, Doris Wagner, que decía: cuando mis superiores me decían que el camino de la perfección era obedecer las órdenes, aunque no las entendiera, cuando me decían que no leyera libros, que no hablara con mis compañeras de asuntos personales, que no contactara con mi familia sin permiso, cuando me decían que no hiciera ninguna pregunta sobre mi futuro, cuando me decían que sonriera siempre, que me fiaba de ellos y eso me destruía. Perdí la confianza en mí misma, me volví insegura y apática. Fueron pura y simplemente las consecuencias del abuso espiritual que sufrí a manos de mis superiores. A veces escucharles a ellos ayuda más. Luego el tema de la manipulación de la obediencia. Leo otro testimonio. Dice, la obediencia se entendía en la comunidad como estar siempre de acuerdo con la autoridad de los superiores. Decir lo que sentía o expresar cualquier tipo de desacuerdo era estar en contra de la autoridad y se veía como un pecado y una traición a la comunidad. Nos decían constantemente que tener dudas venía del diablo. Muchas cosas me molestaban por dentro, pero era difícil que las expresara, ¿no? Entonces, los líderes abusivos pues tienden a exigir una obediencia ciega y sin límites, que eso es muy delicado, ¿no? Cualquier cuestionamiento es vivido como falta de fidelidad, falta de generosidad, se descalifica la razón, pues sí, el disentir está prohibido, ¿no? Y además, tener en cuenta que la gente que nos acercamos a la iglesia o a estos contextos, hay una motivación espiritual muy fuerte, y eso lo que utilizan también, ¿no? Por amor a Dios deberías, entonces todo ese tipo de motivaciones hace mucho más fácil que las personas vayan abrazando lo que les dicen que es la voluntad de Dios. Aquí está mal escrito, pone el Consejo Evangélico de Pobreza, pero en realidad es el Consejo Evangélico de Obediencia, lógicamente, pero lo escribí mal. Mirad lo que dice en el canon 601 del Derecho Canónico, dice que tenemos eso, obliga a someter la propia voluntad a los superiores legítimos que hacen las veces de Dios cuando mandan algo según las constituciones. Analizar este número podría dar jornadas, no lo vamos a hacer, pero pensar en una persona narcisista cuando le dicen que haces las veces de Dios, pues ya lo hemos hecho. O sea, ya tengo yo aquí, soy autoridad y tengo que hacer eso, ¿no? Es verdad que el canon mismo habla que es una
cuando señala algo acorde a las constituciones, que también las obedece el superior, pero bueno, luego ya lo podemos ir ampliando, ¿no? Y es obviamente solamente una sumisión de la voluntad, no del juicio, ¿no? No me voy a detener en el tema de la obediencia del juicio, pero bueno, nada, es que la manipulación en este ámbito es enorme, pero sí, así dejamos espacio para que luego lo hablemos. Otro ámbito es el de la unidad, ¿no? La manipulación desde la unidad. Se rechazaban las divergencias, cuestionamientos y espíritu crítico por considerarlos amenazas para la unión monolítica y el espíritu de cuerpo. Claro. Entonces, todo lo que tenemos que proteger nuestra unidad, somos uno, hay que cuidar, porque si no se va a resquebrajar nuestro grupo. Estamos haciendo mucho bien y este movimiento pues necesita eso, permanecerse unido. Entonces, suelen ser grupos muy legalistas, con muchísimas normas, que además van llevando a una uniformidad. Pues todos iguales. Es verdad que la Iglesia aprueba un carisma, pero luego dentro de eso hay espacio para la diversidad, ¿no? Y muchas veces esta uniformidad abarca aspectos externos hasta el mínimo detalle, lo habréis visto, a aspectos externos, a la forma de actuar, a la forma de ser. Recuerdo una vez hablando con una persona que había hecho un proceso en su instituto, decía, hace 30 años que no he decidido nada, que no he elegido, que no he pensado por mí misma, que no sé, no he pensado qué quiero. Dice, y ahora me devuelven mi autonomía, ahora me decís que elija, que decida, si no sé ni qué lado me gusta, me decía esta mujer. Llevo 30 años viviendo así. Se adquiere una identidad colectiva a costa de perder la identidad individual. Entonces, en estos grupos la identidad colectiva es muy fuerte, pero claro, para eso la identidad individual pues queda muy mermada. Que luego, claro, hacer un proceso es muy difícil, ¿no? Porque las personas, pues eso, he vivido 30 años, ahora me estás diciendo que yo proponga, ¿no? Hablan aquí en un ejemplo de las siervas, dice cómo esa uniformidad, esa unidad tenía que reflejarse en todo, ¿no? Entonces incluso eso, todas debían estar siempre bien y siempre monas. Dice, una explica, creo que puse el ejemplo, sí está ahí por ahí, tenían que estar siempre guapas. Entonces, por ejemplo, si una engordaba, a lo mejor ponerla a correr por la noche todas las noches para que pudiera, porque estaba rompiendo la imagen de todas bonitas y monas, ¿no? Pero dice eso, que expresar cualquier tipo de emoción era visto como un pecado. Nos decían repetidamente que teníamos que dejar morir al hombre viejo, nacer al hombre nuevo, y que no podíamos expresar ningún tipo de emoción. Preguntas para examen de conciencia, como si te has dejado llevar por tus emociones, si has tenido algún desorden emocional al sazonar la comida, si has comido lo que te gusta. Imagínate ese tipo de preguntas para un examen de conciencia, ¿no? Entonces, claro, al final la conciencia se va haciendo estrecha. ¿Me habré echado más de sal? ¿Me habrá gustado lo que he comido? O sea, pues claro, o sea, las personas tienen que adherirse tanto a lo común que pierden lo propio, ¿no? El tema de la transparencia, pues la información es poder. Entonces, se fomenta mucho eso, la apertura de corazón, que esto lleva mucha manipulación, ¿no? Pero cuanta mayor sea la apertura de conciencia de la persona, perdón, mayor sea el poder del líder, ¿no? Si lo sé todo, pues controlo. Y aquí os quiero leer, porque creo que lo explica muy bien, una madre abadesa, porque esto en las mujeres tiene un especial efecto dañino. Creo que en los hombres es menor, pero en las mujeres, cuando se fomenta esta apertura del corazón, etc., esta lo explica muy bien. Perdonadme, pero es un poquito largo. Dice, en una comunidad femenina, la dinámica será diferente. Las presiones para la apertura del corazón podrán
ser puramente afectivas. Serán solamente más temibles. Un punto débil femenino es en efecto la necesidad de ser valorada, de ser la preferida. La mujer, más que el hombre, tiene necesidad de ser acogida, mirada, elegida, preferida. Su imaginación puede ponerse en camino para saber cómo hacer para ser vista, localizada, preferida. Es claro que la superiora fácilmente puede utilizar esta necesidad femenina para su provecho personal y sin darse cuenta de ello, bajo capa de autenticidad maternal. Es decir, eres mi hija preferida o la más cercana, mi hermana que más quiero en el mundo. Es muy difícil resistir a una presión de este tipo, porque una se siente ingrata. ¿No debería abrir mi corazón a quien me muestra tanta solicitud? Y si a pesar de todo se resiste, hace su entrada a la culpabilidad, eventualmente acompañada de palabras como «después de todo lo que he hecho por ti». Una de las más grandes seguridades para la mujer es la posibilidad de abrirse, de hablar, de ser escuchada. Ella comprende que puede convertirse en ella misma solo si tiene a alguien enfrente. El tiempo concedido a las hermanas, la entrevista espiritual, puede ser tomada por asalto y volverse una verdadera herramienta de presión y manipulación. La hermana que no sabe cuándo su superiora va a decirle que se presente en su despacho es capaz de no pensar más que en ello. La superiora fácilmente puede utilizar esto para desestabilizar completamente a sus hijas, entre comillas, y en adelante hacerlas dependientes. Las personalidades manipuladoras a menudo utilizan estos ciclos de calor y frío para debilitar las resistencias y adjudicarse seguidores. Otra faceta del chantaje afectivo efectuado por las superioras puede expresarse por las malas caras prolongadas o sistemáticas. Si la superiora se la pasa poniendo malas caras durante mucho tiempo, todas las hermanas se inquietan y tendrán por mal soportar también una relación interrumpida con su madre. Tan pronto como se digne salir de su encierro y le pida algo a una hermana, ésta hará todo lo posible para corresponder a esa expectativa, a fin de volver a encontrar un vínculo vivo con ella. Con que la situación se renueve 2 o 3 veces, la mayor parte de las hermanas no se atreverán a posicionarse diversamente a su superiora, teniendo demasiado miedo de ver cómo se instala un nuevo encierro y ya con esto todo está hecho. Es eso, o sea, hay un poder muy grande en un entorno entre mujeres cuando solo hablas con la persona, la superiora. Claro, la necesidad de ser vista es muy fuerte y esas manipulaciones del chantaje. Recuerdo una persona que había sufrido un tema con su autoridad de este tipo y intentando que ella lo viera, decía, no, pero si a mí me ha hecho muy bien, ella no quiere para nada que yo me haga dependiente ni que esté siempre con ella. De hecho, cuando yo le dije que la necesitaba menos, ella de verdad fue súper honesta, no me buscó, me dejó de hablar, si me la veía por los pasillos no me miraba para que no dar pie a que yo le contara, y me dejó de hablar. Y yo decía, ¿te das cuenta que te está manipulando? Y dice, así yo me di cuenta de que sí la necesitaba, y después de unas semanas volví a pedirle que me acompañara espiritualmente. Claro. O sea, la superiora deja de hablarla, necesita, ¿no? Entonces, pero esto me lo describía como un eje defendiendo a su autoridad, porque como que no veía, ella no captaba que había habido una manipulación. Es tan sutil, es un juego tan afectivo que se va metiendo, ¿no? El mesianismo, bueno, podríamos llamar el dismo eclesial si queréis, ¿no? Doy otra vez voz a una de las siervas, dice, amar el carisma estaba por encima de todo. Nos hicieron amar el carisma como si fuera mejor que cualquier otro carisma. Éramos radicales, rezábamos, éramos perfectas. En nuestro inconsciente colectivo considerábamos que éramos las mejores. Y para lograr ese objetivo la comunidad tenía un cuidado, bueno, aquí habla de las apariencias, etc., ¿no? Entonces, muchos de estos grupos, y lo habréis visto, que si esta parroquia es mejor que nuestro grupo sí que atrae a los jóvenes, o este movimiento, o familia religiosa, nosotros sí, ¿no? Y yo pongo mesianismo, me he inventado el término un poco, ¿no? Porque a veces se sienten un poco los salvadores, ¿no? Van a regenerar la vida cristiana en la iglesia. Si son los fieles, son los que van a de verdad ayudar. Y eso, considerando a los demás como, bueno, de segunda categoría, o que todavía pues no viven como tiene que vivirse, ¿no? Habréis oído hablar de esto.
Bueno, entonces luego están los mecanismos de control, ¿no? Ese marginar, aislar o discriminar a quien es crítico, a quien no es tan dócil. Esto es súper dañino, ¿no? Porque puede haber de todo tipo de represalias, ¿no? A veces correcciones o descalificaciones en grupo o ante terceros, que eso es un maltrato enorme, ¿no? Porque estás en el grupo parroquial con jóvenes y es que fulanito no ha... Entonces, delante de un grupo tiene un poder para que luego tú ya te sometas más, ¿no? O calumnias, difamaciones, pero también a veces divulgar las debilidades de las personas, ¿no? No es que empiezan incluso transmitiendo temas de confidencialidad para que esta persona que estaba quizá empezando a sembrar un poquito de dudas, no, es que ella, o él, ¿no? Esto es súper dañino. Y algo muy frecuente es que a las personas más rebeldes, o quizá con más, ¿cómo se dice?, con más personalidad, con más carácter, con más fuerza, pues se les encarga los trabajos más duros, más ingratos, o se les manda quizá a los destinos más duros, se las aísla, se las manda, perdón si hay un chileno, o argentino, se las manda al cono sur, ahí como aislados, o sea, bueno, pues es una forma de control, ¿no? Bueno, pues esto es de las estructuras. Si os parece, paso a lo siguiente. Sí, muy bien. Entonces, si nos vamos a quién comete estos abusos, aquí yo quisiera hacer una distinción primero, es decir, cuando hay una estructura abusiva como la que os acabo de mencionar, es fácil que a quien pone en una autoridad cometa este tipo de cosas, ¿no? O sea, bueno, pues es que no puedes ir a ver a tu familia, es que está dentro, o sea, está dentro de las normas. Entonces, yo diferencio aquí y no voy a hablar de las personas que simplemente han intentado vivir lo que les han pedido, porque ellas han sido también víctimas de impulsar esto, ¿no? Confieso con mucha vergüenza, lo voy a decir aquí, es que me da mucha vergüenza decirlo, pero a mí en un momento me pidieron que yo acompañara a otra persona a terapia, y yo estaba ahí sentada, ella estaba en terapia y yo estaba ahí sentada al lado de la otra, ¿no? Entonces, yo en ese momento, pues sí, es que es por el bien de ella, ¿no? Era un mecanismo de control brutal. Digo, me da vergüenza de reconocer que no, o sea, como no me di cuenta, como no reaccioné, pues te lo enmarcan dentro de un contexto de cuidado a las personas, te dan una motivación espiritual, te dicen tal, y lo haces. O le dices a una que si va o no va a una visita familiar. Entonces, no estoy aquí hablando, lo que voy a hablar ahora, no digo que yo no haya cometido errores, y muchos, pero quiero decir que a veces estás aplicando una normativa, un tipo de estructura, ¿no? Lo que voy a hablar ahora, ya son de personas más abusivas, ¿no? Del narcisismo, yo he visto que aquí tuvisteis la presentación hace no mucho de Maribel Rodríguez sobre el narcisismo espiritual. Está increíble, está muy completa. Yo que voy a añadir, o sea, si no la habéis visto os la recomiendo mucho, ¿no? Pero bueno, esa necesidad de estar siempre por encima de, necesidad de ese endiosamiento, esa megalomanía, y cómo estas personas tienen una capacidad de irse acercando a las personas con poder. Recuerdo una persona que no era superior, no tenía ningún poder efectivo, sin embargo ella siempre hablaba en nombre de, ¿no? En nombre de el director de no sé cuántos, en nombre de, y se iba enganchando, siempre iba buscando acercarse a ese tipo de personas, ¿no? Son personas que pueden tener mucho don de gente, ser encantadores, no sé, un carácter muy simpático, muy bueno, a veces eso, con una apariencia de bien tremendas. Acompañé una vez a una víctima en una denuncia con este tipo de cosas y hablando con los superiores de la persona que había cometido este abuso,
decían, no, pero ¿cómo vas? Ese es un hombre muy humilde, sí, de verdad, es que es súper obediente. Les tenía todos tan enganchados que me costó que los superiores de este religioso vieran muchísimo, muchísimo, porque, pero es que de verdad que es un hombre bueno, obediente, humilde. Y yo decía, tú no sabes lo que tiene por ahí montado, porque tenía un grupo sectario, por otro lado, en que él había formado con gente que eran sus seguidores, pero tremendo, ¿no? Entonces, ese narcisismo de endiosamiento, etc. Luego una total falta de empatía, mucha dificultad de comprender y de entender los sentimientos y las necesidades de los demás. Siempre los ejemplos ayudan, ¿no? Una persona que estuvo en un grupo de este estilo, enfermó mucho, yo digo que su grupo era prácticamente como una secta, enfermó físicamente, pedía ir al médico, le decían que no, que lo tenía que ofrecer, pedía, bueno, pues un psicólogo, no, porque pues, en realidad es un camino espiritual para ti, bueno, pues un acompañante espiritual distinto, ¿no? Un exorcista, por favor, o sea, la pobre persona pidió de todo. Y no le dieron ningún permiso de estos, a pesar de estar muy enferma, porque ella tenía que ofrecer su sufrimiento. Una falta de empatía a una persona bastante enferma, brutal, ¿no? Entonces, bueno, es tremendo, es tremendo. El tema de la dominancia, ¿no? En el mundo de la empresa a veces se habla de esos psicópatas adaptados, ¿no? Pero esta dominancia muchas veces son personas que son expertos en identificar los puntos débiles de los demás y que necesitan mandar, o se sienten perdidos, o sea, necesitan estar a cargo. Y a veces eso con mucha agresividad, ¿no? que lo diré ahora también, ¿no? Fijaros hasta qué punto el deseo de dominar de este testimonio. Un día nos pidieron que saliéramos a correr y teníamos que hacerlo con los brazos extendidos durante media hora. Luego nos pidieron que hiciéramos más ejercicios. Yo sufro de asma y necesitaba ir a recoger mi inhalador, pero la persona encargada no me dejó. Después fuimos a rezar el Vía Crucis. Mientras rezaba me desmayé y luego vomité. La superiora me gritó, ¿qué esperas para levantarte? Una sierva es pronta y deberías limpiar lo que has hecho. No fui capaz de levantarme ni de limpiar, no tenía fuerzas, estaba hiperventilada. O sea, mirar hasta qué punto esa necesidad de esta persona que estaba ahí de dominar. O sea, porque ¿para qué necesita que haga eso? Pues controlar, es debilitar la voluntad totalmente de estas personas, ¿no? La manipulación, que no les hagan sombra, que no haya nadie que les haga sombra, aunque a veces, de verdad repito, no muestran de forma evidente esa perversión, ¿no? De hecho, muchas de ellas llegan a ámbitos de poder, a posiciones de autoridad, porque se les consideran muy capaces, ¿no? Y por eso cuesta a veces desentrañar todo esto, ¿no? Entonces, también sutilmente van generando una manipulación afectiva, de forma que quien la sufre no es capaz ni de percatarse, ¿no? Como ese ejemplo que os ponía de esa persona que decía, no, pero si me ha estado ayudando mucho, ¿no? Esa manipulación que tienen, ¿no? Y bueno, pues a veces utilizando eso, la valoración, la atención, los regalos, los detalles y luego el castigo, el silencio, la indiferencia, el aislamiento, y eso a la persona le va generando una confusión enorme, ¿no? Luego son personas también, eso, que buscan el control. Otro testimonio, la superiora tenía un régimen militar, 9 minutos para la ducha, disciplina extrema para el cumplimiento del horario, ni un minuto más, ni un minuto menos. Y si se llegaba tarde, los castigos y correcciones extendían los límites de la caridad con gritos e insultos hacia la persona que llegaba tarde. Entonces es una actitud de control en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Entonces, estas personas necesitan el sentir que no se les escapa nada, porque claro, es que si se les escapa, si las personas van hablando o van haciendo algo diferente, pues se les puede escapar de su poder, ¿no? A veces llegan a imponer promesas de fidelidad, de humildad, de silencio,
había un grupo en un entorno parroquial que tenían una promesa de silencio y de unidad, ¿no? Y eso pues era un mecanismo de control de la persona que estaba ahí a cargo, ¿no? Pues es, nada, mecanismo de control. La agresividad, he puesto ejemplos ya agresivos, pero es que este me impresionó y entonces no, como para decir, estas son las personas que quizá no abusan sexualmente, pero hacen un daño brutal. No quería bajar unas escaleras porque estaba muy oscuro. Mi superiora me obligó a bajar esas escaleras sin luz para vencer mi miedo. Me caí por ellas y me fracturé la tibia y el peroné. Esa fue la primera de las 15 operaciones que me hicieron en la comunidad. Cuando me preguntaron cómo me había caído, dije que me habían obligado a bajar esas escaleras. La superiora me corrigió y me hizo escribir 100 veces que quien obedece nunca se equivoca. Me dijo que no podía cuestionar y que Dios había permitido ese accidente. Entonces es llegar a un grado de coacción muy fuerte, con violencia para mantener el dominio. Bueno, tengo otros ejemplos, pero así da espacio a que hablemos también. Y con una falta de remordimiento total. O sea, que eso es que dices, parece como que no tienen conciencia del impacto de sus acciones, pueden justificar de cualquier manera ese control, esa capacidad de manipulación, ¿no? Y muchos también tienen una relación oscura con el dinero y con todo el tema económico, ¿no? Quizá pidiendo una pobreza fuerte a los suyos, viviendo ellos en el lujo. Recuerdo una congregación de religiosas que trabajaban en el campo, ¿no? Tenían montado una auténtica fábrica de mermeladas y de todo, realmente. Me decían ellas que llegaban a trabajar 16 horas al día en el campo. Me pareció una barbaridad, ¿no? No tenían agua fría, no tenían agua caliente, no tenían ningún tipo de cuidado, o sea, vivían una austeridad. Yo fui a su casa, te impresionaba, ¿no? Y sin embargo, te contaban, o veías algunos, ahí ya había intervenido la iglesia y ya habían quitado a los superiores de aquel grupo, pero cómo vivían, y ellos con un lujo, una falta, amantes de la buena vida realmente, como diríamos. Entonces, estas podrían ser algunas de las características que señalar, y como mucho de lo que os estoy comentando parece que es de la vida religiosa, cogí algo de Rufino Meana. Él tiene una conferencia sobre el acompañamiento espiritual y los abusos de poder y de conciencia, es muy interesante, os la recomiendo. Y él ahí habla del acompañamiento espiritual, o sea, de los que acompañan espiritualmente, que pueden ser párrocos, grupos juveniles o lo que sea, no tanto en estructuras de vida consagrada. Y él habla de que muchas veces hay necesidades psíquicas que a lo mejor por no estar satisfecha lleva a que algunas personas cometan esos abusos espirituales. Y él habla de necesidades, primero, sensuales y sexuales. De esto quizá, pues, bueno, ya se habla mucho, ¿no? Pero personas acompañantes espirituales que no tengan bien ordenado este ámbito, y que interfiera en su rol de acompañantes espirituales, ¿no? Porque pues a lo mejor eso, el tema de la comunicación personal, el contacto visual, bueno, ese deseo de cuidar y proteger en una persona que no tenga bien ordenado esto, puede llevar después al ir manipulando y haciendo, pues, que la persona a la que acompaña espiritualmente se haga dependiente de él. Luego están también las necesidades narcisistas, de experimentar la mirada y la fascinación del otro, porque puede llegar a haber acompañantes espirituales que lo que necesitan es que se les busque, y los habréis visto, que lo que necesitan es que la gente les haga ver lo valiosos que son. Y que se ponen de moda, algunas veces escucharéis, ¿no? No, es que ¿no? Porque necesitan que se les engrandezca ese sentimiento de valía, y os digo, llegando a buscar ser quien más acompaña, quien más gente tiene, no sé, pero pues es una necesidad narcisista.
Y luego la necesidad de que alguien esté apegado emocionalmente, ¿no? Y esto a lo mejor puede ser muy sutil y por eso es importante que quienes ejercen el acompañamiento espiritual vean cómo manejan su soledad, ¿no? En qué contextos encuentran pertenencia, interconexión, amistad, apego, porque si no luego puede llevar, cuando hay carencias aquí, a utilizar la relación espiritual para yo satisfacer mi necesidad de apego, necesidad de que alguien dependa de mí, necesidad de que tener un vínculo afectivo. Quiero ser importante para alguien, quiero al menos ser alguien para alguien, sí. Entonces, aquí en el tema de los acompañantes espirituales que a veces llegan a cometer, pues como a hacerse demasiado importantes para las personas. Yo alguna vez que acompaño a alguien en terapia que me dice todo lo que ve con su acompañante espiritual, digo, ¿no te pasas ya de todo lo que tienes que llegar a preguntarle, a decirle? Como que me parece que ya no es rol del acompañante espiritual, ¿no? Pero es también eso, la necesidad que tiene el acompañante de que la persona le busque. Oye, si tienes un problema, en cuanto llegues a casa me llamas. Vienes a verme mañana. Que es la necesidad que tiene ese acompañante de que estén apegados a él. Y luego señala a él también la necesidad de estar al mando, ¿no? Porque me otorga un estatus, porque me otorga quizá incluso una impunidad. Pensar que quien está al cargo se evita de que otros estén al cargo suyo. Entonces, pues bueno, entonces estas personas tienen la necesidad también eso de casi como someter anulando al otro, ¿no? Entonces yo te indico en tu vida espiritual, yo te guío, yo soy quien te va enseñando, ¿no? Porque eso calma mi propia ansiedad. Bueno, tenía aquí, antes de pasar a quien lo sufre, un texto. Ana Deodato es una religiosa italiana que escribió un libro dedicado, ella se ha dedicado a acompañar a religiosas que han sufrido abuso sexual. Ella dice, yo quiero visibilizar esto porque muchas veces cuando pensamos abuso sexual pensamos en varones y ya está, ¿no? Entonces ella quiere visibilizar esto, ha acompañado muchísimas, ella es terapeuta también, y ella habla, bueno, del perfil de las personas que cometen este tipo de abusos, de la mujer maltratadora, y dice, casi siempre está en posición de establecer un estilo de liderazgo marcadamente narcisista y paranoico dentro de la comunidad. Tiene mucho poder designado sobre las demás, bueno, esto ya me lo salto, dice, el perfil psicodinámico del maltratador suele mostrar un trastorno límite de la personalidad severo, con una estructura narcisista y paranoide marcadamente deteriorada. Ella está hablando de abuso sexual, pero creo que algunos de los abusos que os he comentado y de los ejemplos que os he dado se podrían enmarcar dentro de esto, ¿no? Y pasamos ahora al tema de las víctimas, de quien lo sufre, ¿no? A mí este punto me parece especialmente delicado, ¿no? Vale, hemos visto algunas estructuras o entornos que pueden ser abusivos, personas abusivas, pero la pregunta que siempre viene es, bueno, ¿y quiénes son abusados? ¿Qué características particulares tienen? Bueno, ¿qué factores de riesgo puede haber, ¿no? Y a mí me da miedo en todo esto el tema de la inversión de la culpa, ¿no? Porque claro, de hecho, la Sussex, el Cartujo que os comentaba, habla también de esto, ¿no? Porque a veces las víctimas son declaradas culpables y la responsabilidad recae en quien ha sufrido el abuso, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención escuchar frases de este estilo. Bueno, pero si ya era mayor de edad. O sea, claro, casi todos los ejemplos que os he contado son mayores de edad. Ya deberían darse cuenta, ¿no? Como no espabiló o porque se metió en ese grupo. Entonces, debía ser muy ingenua. A lo mejor estaba mal psicológicamente. Entonces, esto es revictimizar a la víctima. Porque la persona que ha entrado ahí o que ha sufrido esto, pues ha acabado pisoteada, ¿no? Cuando además ellos ya sienten mucha culpa, ¿no? Una persona que estuvo en un grupo de estos, que todavía hoy sigue con estrés postraumático desde hace
no sé, yo calculo que ya debe llevar 8 años con esto, ¿no? Pero para ella lo más duro es no poderse perdonar, le da una vergüenza inmensa, inmensa no poderse perdonar, porque decía, yo ya era adulta, ya debería haberme dado cuenta. De hecho, hasta le cuesta compartir esto con su marido, porque dice, es que, ¿cómo pude caer en una cosa de este estilo, no? Pues era una chica perfectamente normal, de verdad, muy sanota, pero pues cayó en manos de la persona equivocada. Justo hoy he hablado con una persona que ha sido víctima de alguien manipulador, esto no en un contexto eclesial, pero da igual, y me dijo esta imagen, me dijo, yo era una persona, un pajarito que volaba y ahora soy una colilla pisoteada y usada, ¿no? Así se sienten, ¿no? Pero claro, si encima les dices, pero esta persona pues efectivamente ya es adulta, pero ¿y cómo no te diste cuenta que te hacía esto? ¿Y cómo no reaccionaste? Bueno, pues les machacamos, ¿no? En el 2016, o sea que es bastante pronto, José Luis Segovia y Javier Barbero escribieron un libro que se llama Víctimas de la Iglesia, relato de un camino saludable. Y hay una víctima, que os voy a leer su testimonio, explica lo que significa para ella el término vulnerable. Cuando me meto en un terreno complejo, porque la Iglesia habla de tal, ahora que yo me dedico también a ver muchos protocolos de las oficinas de entornos seguros, siempre es para menores y adultos vulnerables. A mí no me gusta nada esta expresión, pero se utiliza. Pero dice esta persona del libro que os digo, para la terminología eclesial al uso, yo, que tenía más de 18 años, era, en palabras de la carta que el Papa remitió el 2 de febrero, un adulto vulnerable. Confieso que cada vez que leo o escucho el término vulnerable aplicado a víctimas de abusos sexuales, siento mayor perplejidad. ¿De dónde procede esa vulnerabilidad que nos imputan? ¿De la confianza? ¿Del respeto? ¿Del cariño? ¿Del deseo de cuidar la fe? ¿De creer que un sacerdote no nos hará daño? ¿Cuál es la razón última de esa vulnerabilidad con que la Iglesia me califica? ¿Confesarme sin rejilla ni confesionario? ¿Haber recibido una educación tradicional? ¿No estar casada? ¿Haber abierto mi alma y mi corazón a un sacerdote católico confiando en que me acompañaría mi vida de fe? ¿O acaso soy vulnerable por haber tenido una vida sexual acorde a la doctrina de la Iglesia, que la Iglesia predica? Odio el término vulnerabilidad. Lo odio cuando se usa en tono paternal. Lo odio cuando se convierte en un eximente o en un descargo que solo beneficia al agresor. Como si las víctimas fuésemos tierra abonada para el abuso por razón de alguna causa objetiva ligada a la debilidad psicológica o intelectual, a la indigencia afectiva o religiosa. ¿Quién decide que yo soy vulnerable? ¿Quién decide que los adultos víctimas de abusos sexuales son vulnerables? ¿Quién decide que somos víctimas idóneas o propiciatorias? La experiencia me demuestra que el poder, en mi caso, ha sido el poder eclesial el que arroga el derecho de imputar a la víctima el defecto de la vulnerabilidad. Son fuertes las formas que se expresa esta chica, ¿no? Os digo, si sigue utilizando el término de adultos vulnerables, vamos a hablar ahora de algunos rasgos, pero sí me parece importante no dejar de tener esto en mente, porque además, bueno, de hecho hay un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no es mala, la vulnerabilidad es condición de todo ser humano, antropológicamente es bueno ser vulnerables, ¿no? Es verdad que es esa capacidad de exponerme a los demás, tanto me hace expuesto para el amor como para el abuso, ¿no? Pero me posibilita ser herido, pero si yo soy una persona que me hago, como dice el latín, vulnus, pues soy una persona muy soberbia, ¿no? O sea, la vulnerabilidad es parte esencial de nuestro ser. De hecho, hay un autor, Samuel Fernández, que dice que es parte de nuestro discipulado, ¿no? Que los discípulos tenemos que estar abiertos a ser afectados. Y me parece bien, es verdad. Entonces, bueno, para vuestro debate y pregunta, ¿qué es eso de la vulnerabilidad? Porque, pues a veces, esto hay que tomarlo adecuadamente. Entonces, voy a decir algunas características de personas que pueden sufrir abusos, no queriendo
culpabilizarlas a ellas, ni mucho menos, pero sí quizá decir, bueno, ¿quién podría ser un objetivo? ¿O quién podría tener, o sea, qué aspecto puede llevar a que algunas personas puedan ser más frágiles, ¿no? Primero, personas muy necesitadas de valoración externa y con una tendencia a la dependencia grande. Y esto tenemos que ser muy conscientes que hay muchas personas que acuden a la iglesia, a la dirección espiritual, etcétera, con esta situación, ¿no? Entonces hay personas, me iba a salir vulnerables, pues eso, vulnerables, que muchas veces acuden a dirección espiritual con una necesidad también de valoración externa, de dependencia muy grande. Entonces aquí los acompañantes tienen que ser muy, pues sí, tener el ojo abierto, porque a veces por ingenuidad pueden asumir demasiado el proteger a esta persona, ¿no? Que tiene esa necesidad de valoración externa, de depender. Recuerdo una persona que, bueno, pues una historia familiar, una situación, tenía esto, y acudía mucho con el sacerdote, con el párroco. Yo conocía al párroco, tenía confianza, digo, no sé si te estás dando cuenta de hasta qué punto la estás asumiendo, ya no es como hija, ya no es... O sea, es verdad que ya ha empezado así, pero es que esto ya... Y este hombre era listo y supo poner los límites, ¿no? Pero esta tendencia, pues, puede favorecerlo. Luego personas que a lo mejor puedan tener una autoestima dañada por inseguridades, una imagen pobre de sí mismas. Cuando ya luego encima te llegan personas de este estilo, ya te aniquilan, ¿no? Y por último, no he querido desarrollar todo esto mucho, personas con bajos recursos materiales y económicos, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, eso también siempre es un plus a que puedas caer en una estructura que te haga daño. Dice este ejemplo, me encontraba en una situación muy vulnerable, las siervas fueron el apoyo que necesitaba en ese momento de vulnerabilidad. Encontré la protección que no tenía mi familia, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que algunas personas llegan quizá más heridas, ¿no? Pero, como os decía, todos podemos caer en estas redes. Y yo os lo digo, yo he caído en estas redes. Todos podemos caer en todo esto. Y el creer que no somos, que no, a lo mejor nos hace un poquito ingenuos, ¿no? Y empecé con el buen pastor y quisiera terminar con el buen samaritano, porque personalmente en todo este esfuerzo por ir haciendo luz, por ir haciendo verdad, creo que muchas veces tenemos que tener en cuenta eso. Bueno, primero que el Señor es quien sale al paso, ¿no? Pero también esta imagen de estar dispuestos a cargar sobre las espaldas, ¿no? Como dice el pasaje, ¿no? De no pasar de largo. Y yo el hecho de que estéis aquí todos hoy, después de trabajar un día largo, que vengáis aquí, digo, pues esta gente son esos que no pasan de largo, porque si no, no estaríais aquí. Entonces, primero os agradezco que tengáis una sensibilidad al tema, ¿no? Y valorar eso, el que entre todos pues podamos ayudar a que nuestra iglesia vaya siendo como el Señor nos pidió, ¿no? Entonces yo hasta aquí quería compartiros un poquito, perdón que me he enrollado mucho, pero bueno,